Dios los bendiga, hermanos, esta mañana. Gracias a Dios una vez más por el privilegio que Él nos da en este hermoso día, hermanos, de poder nuevamente volver a compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Le agradecemos a nuestro Dios por todo lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Ha guardado nuestras almas, nuestras vidas, y damos gracias al Señor porque Él todavía, hermanos, está en control de todas las cosas. Hemos estado orando por los enfermos, por los hermanos y hermanas que sabemos que se encuentran debilitados por sus enfermedades. Pedimos a nuestro Dios que Él sea el médico por excelencia y que puedan levantarse de sus camas con el gran poder de nuestro Señor. Así que en esta mañana, hermanos, queremos invitarles a abrir sus Biblias para ir a la palabra del Señor, al capítulo número 2 de la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a estar buscando el versículo número 20, Gálatas 2:20. Este versículo es uno de esos versos que se queda en la memoria. Muchos de nosotros lo aprendimos casi recién convertidos a Cristo y se nos ha quedado todavía. Y queremos agradecer a nuestro Dios por el mensaje que Él nos da en este hermoso versículo. Voy a leer en alta voz, hermanos. Les invito para que abran sus Biblias ahí, para que podamos estar unidos con nuestras Biblias, escudriñando la palabra del Señor en este hermoso día. Dice así la palabra de Dios, hermanos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a hacer una oración enseguida para pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar nuevamente ante tu presencia, frente a tu palabra, y también, Señor, en este lugar. Gracias, Padre, por el lugar que tenemos. Pedimos que seas con cada uno de nosotros, que esta mañana tu palabra pueda ser de gran edificación para el corazón de tu pueblo, que en esta hora se acerca a escuchar tu santa palabra. Pido, Señor, por cada hermano, cada hermana, por los jóvenes, las señoritas, los niños que atienden tu voz, Señor, que escuchan tu palabra. Pido, Padre, para que tú seas con cada uno en este momento. Ponemos en tus manos el servicio, todo lo que resta de esta mañana, y a ti será toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, esta mañana queremos compartir en este hermoso pasaje de la Escritura, hermanos, en este texto específicamente, quiero compartir con ustedes el tema: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el tema que vamos a estar tratando esta mañana, y es muy importante, hermanos, porque todo lo que concierne a la palabra de Dios, nosotros debemos de mantener un corazón siempre atento a escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Sabemos que en su bondad el Señor nos dejó su palabra para que nosotros pudiéramos transitar por ella y pudiéramos conocerle, pudiéramos saber también qué es lo que espera Dios de nosotros, y poder conocer también, hermanos, de una manera muy específica lo que Dios desea para cada día de nuestra existencia. En esta mañana quisiera tomar este tiempo, hermanos, ya que para hablar de este tema, ya que es muy importante para los días de hoy, en estos tiempos donde el mundo va y viene y la gente, hermanos, corre de un lado a otro. Todos se encausan por sus propias direcciones, pero se han olvidado de lo más importante, y eso es correr hacia Dios, acercarse al Señor, vivir para nuestro Dios, hermanos. Y es de lo que se trata esta mañana. Quisiera que todos nosotros, los que ya hemos sido salvos por la gracia de Dios, comprendiéramos este hermoso tema, hermanos. Porque cuando Pablo se refirió a este texto, o escribió este texto, hermanos, él estaba hablando de lo que él conocía, de lo que él sabía personalmente, lo que estaba viviendo en su propia vida. Una decisión determinante para vivir para Dios, para vivir para el Señor Jesucristo. Por eso es que él pudo decirlo con toda seguridad: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora el que vive en mi vida, el que está manejando mi vida, es el Señor Jesucristo. Yo dejé de existir. Hermanos, esto es de lo que queremos hablar esta mañana, y para eso vamos a tener que analizar algunas cosas importantes que nosotros tenemos que rendir al Señor.
para poder nosotros llegar a ese punto, a la misma determinación que el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que también pasar por las mismas cosas que él tuvo que pasar, tuvo que entregar al Señor, que rendir al Señor para poder lograr, poder decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es necesario, hermanos, que nosotros, para poder nosotros lograr decir esas mismas palabras, tenemos que comenzar por rendir nuestras vidas al Señor. Hay que rendirnos a Dios completamente. Tenemos que rendir nuestra vida de tal manera, hermanos, que ahora la vida que vivamos sea para el Señor. Quiero que demos vuelta a nuestras Biblias, hermanos, y busquemos un poco más atrás en nuestras Biblias, hermanos, al capítulo número 16, capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Vamos ahí, por favor. Mateo capítulo 16, y vamos a buscar el versículo 24. Vamos a estar leyendo el versículo 24 y verso 25. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Este es el mensaje que sin duda alguna Pablo escuchó. Pablo atendió. Este mensaje se lo dio el Señor a sus discípulos, los que estaban con él mientras él estuvo aquí en la tierra. Pero Pablo más tarde tuvo que haberse enterado de este mismo mensaje para poder él decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dijo el Señor Jesús, mire lo que él dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, quiero que noten algo importante aquí. El que lo dijo fue el Señor. Él mismo personalmente, hablando cara a cara y personalmente con sus discípulos, Él les hace, hermanos, les da esta declaración importante para que ellos pudieran entender qué clase de vida deberían de vivir de ahora en adelante. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué importante es esto, hermanos. Y luego el verso 25 dice: porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Estos dos versículos, hermanos, sin duda alguna nos dan a entender lo importante de ahora nosotros rendirle nuestra vida al Señor. Él dice que nosotros no podemos, hermanos, de ninguna manera poder caminar con Él, seguirlo a Él, hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestra vida, hermanos. El verso 25 dice: porque cualquiera que quisiere salvar su vida. ¿Qué es salvar su vida? ¿Cómo una persona puede salvar su vida, hermanos? Porque dice que el que quiere salvar su vida la perderá. ¿Cómo echamos a perder nuestra vida nosotros, hermanos? Cuando no estamos dispuestos a seguir a Cristo. Cuando no estamos dispuestos a ir en pos de Él. Cuando no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, y cuando no estamos dispuestos a tomar su cruz, nuestra propia cruz, y seguir al Maestro. Eso es cuando echamos a perder nuestra vida, hermanos. Si nosotros solamente aprendemos a seguir al Señor Jesucristo, tomando nuestra cruz, como dice el versículo 24, y hermanos, negándonos a nosotros mismos, nosotros encontraremos la vida. Dice el versículo 25 para terminar: y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Algunas personas, hermanos, aun cuando están vivos y tienen un estilo de vida, hay algunas personas que se quejan de la clase de vida que llevan, y es ahí donde hemos escuchado ese comentario que muchas veces hacen las personas: esto no es vida. Esto no es vida. Claro que no es vida. Si estamos sin Dios, eso no es vivir, hermanos. Solo existimos. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón es cuando comenzamos a vivir. No por nada el Señor Jesucristo dijo que allá por el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el verso 10, el Señor Jesucristo fue el que dijo ahí: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros tenemos que rendir nuestra vida al Señor para aprender a vivir aquí en la tierra, para poder, hermanos, disfrutar de las bendiciones que el Señor ha prometido en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Dijo Pablo: ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. ¿Qué tuvo que hacer él? Tuvo que rendir toda su vida al Señor. Ahora lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Hay que aprender a vivir para Cristo y dejar de vivir para nosotros. Estamos viviendo, hermanos, en un tiempo, en una época donde cada uno se preocupa de sí mismo, se preocupa de todo lo que quiere alcanzar en la vida. Pero se le ha olvidado lo más importante. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros podamos lograr y tener éxito en nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestras empresas, nuestros negocios, si estamos perdiendo lo más importante, que es la presencia de Dios en nuestras vidas? Así que es importante, hermanos, si nosotros queremos llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, tenemos que comenzar por rendir nuestra vida al Señor, hermanos. Hay que rendir toda nuestra vida a nuestro Dios. La segunda cosa, hermanos, que Pablo tuvo que hacer para poder lograr decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él no solamente rindió su vida a Cristo, pero él también rindió su cuerpo. Su cuerpo, hermanos, y esto es importante porque nuestro cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo. Quiero que comencemos leyendo un versículo o dos en la carta de Pablo a los Romanos, por favor. Romanos capítulo número 12. Romanos 12, por favor. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Mire lo que decía el apóstol Pablo aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay que rendir nuestros cuerpos a Dios. Amén. Dice ahí, nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto o vuestro culto racional. El verso 2. Y no os conforméis, no vayas tomando forma a este siglo o a este mundo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice el apóstol? Lo que él está diciendo, si yo voy a poder dejar que Cristo vive en mí, tengo que rendir no solo mi vida, sino también mi cuerpo. Mi cuerpo debe ser parte de lo que debo de poner en las manos de Dios para el servicio especial a nuestro Salvador Cristo Jesús. Hay otro versículo que quiero que veamos esta mañana, hermanos. Está en la primera carta de Pablo a los Corintios. Vayamos ahí. Primera de Corintios, capítulo número 3. Busque el versículo número 16, por favor. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Primera de Corintios 3, 16 y el 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, es importante que nosotros reconozcamos que este cuerpo que hoy tenemos le pertenece a Dios. Este es el templo del Espíritu Santo de Dios. Dentro de nosotros mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos rendirnos a la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Debemos estar controlados por el Espíritu del Señor, hermanos. Así que es muy importante que el pueblo de Dios aprenda no solo a rendir su vida, sino aún su cuerpo, hermanos. Mira el capítulo 6 de esta misma carta. Vamos un poquito adelante. Busquemos el capítulo 6. El versículo 15, hermanos, en adelante hasta el verso 19. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, dos en una sola carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid pues la fornicación. Hay que huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
El verso 20 dice: porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que rendir no solamente nuestra vida, sino también tenemos que rendir a nuestro Dios nuestro cuerpo. Es decir, que debemos conservar nuestro cuerpo para Dios. Así que es importante, hermanos, que el pueblo de Dios aprenda a entregar su cuerpo al Señor. Hay mucho pecado corriendo, hermanos, en el cuerpo de las personas. Y aquí el apóstol Pablo hizo referencia de algo muy importante que debe ser tomado en cuenta. Hermanos, la fornicación, el adulterio, es un pecado que se hace contra el mismo cuerpo. Están destruyendo su propio cuerpo. Y la palabra de Dios dice que el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Quiero que veamos otro versículo y ahí lo vamos a constatar, hermanos. El capítulo número 2 de Corintios, por favor. Capítulo 6, el versículo 16. Segunda carta a los Corintios. El 16 dice así: ¿y qué concierto, qué compañerismo hay entre el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Qué importante es este texto, hermanos, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por lo cual no debe haber ninguna relación entre el templo del Espíritu Santo con los ídolos, dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos de ídolos, hermanos, no solamente estamos hablando de las imágenes que muchas personas tienen como sus ídolos, pero hay muchos otros, como los artistas, los actores, los deportistas y muchas otras cosas más que pueden estar ocupando un lugar de ídolo en el corazón de las personas. Así que evitemos todo eso, hermano. ¿Cómo lo vamos a lograr hacer? Simple y sencillamente rindiendo nuestro cuerpo al Señor. Hay que poner nuestros cuerpos al servicio de nuestro Dios. Hay que presentarnos ante nuestro Dios. Hay que buscar, hermanos, de poder agradarle a Dios en nuestra vida y nuestro cuerpo. Pero hay una tercera cosa que hizo el apóstol Pablo también, que sin duda alguna esto lo llevó a poder decir con toda franqueza y toda seguridad: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No solamente había rendido su vida, no solamente había rendido su cuerpo al Señor, pero también había rendido su tiempo. El tiempo es valioso, es importante, hermanos. Busquemos en la carta de Pablo a los Efesios, por favor. Efesios, capítulo número 5, por favor. Y vamos hasta el versículo número 15. Dice aquí la palabra de Dios: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Es importante, hermanos, que el pueblo de Dios aprenda a observar detalladamente cómo y qué clase de vida está llevando, cómo es que se conduce, en qué clase de vida vive, cómo está comportándose, a qué lugares está acudiendo, con qué personas se está juntando. Es importante. Por eso Pablo dice: mirad pues cómo andéis avisadamente. Con mucho cuidado, con mucho detenimiento, están tomando el tiempo para darse cuenta cómo está viviendo su vida. Y hace la comparación para que nosotros podamos identificar dónde nos encontramos, con los necios o con los sabios, porque, hermanos, solamente existen dos grupos: sabios y necios, y debemos de considerar la palabra de Dios y cómo lo vamos a lograr hacer cuando nosotros nos detengamos a mirar, hermanos, con mucha precaución, viendo cómo nos estamos conduciendo, qué clase de vida estamos viviendo. Y luego dice aquí, cuando el texto habla acerca de poner atención cómo nos conducimos, dice el versículo 16, hermanos, debemos también de redimir bien el tiempo. Hay que saber usar bien de nuestro tiempo, hermanos. Dios nos ha dado un tiempo preciso, un tiempo valioso que debemos nosotros de emplear y de usar para su gloria.
Tenemos que considerar como sabios en qué estamos empleando nuestro tiempo. Hemos desperdiciado mucho de nuestro tiempo, hermanos, viviendo de una manera equivocada, haciendo las cosas indebidas, lo que no debíamos hacer. Sin embargo, el Señor dice: ahora ustedes deben tornarse como sabios y comenzar a saber usar bien de su tiempo. Hay que saber bien usar de nuestro tiempo, hermanos. Y debemos de usarlo, hermanos, para el Señor. Hay que saber usar nuestro tiempo para el Señor. Me preguntaría yo en esta mañana: ¿qué tanto tiempo le hemos dado a Dios en oración? En esta semana, ¿cuántos capítulos de nuestra Biblia hemos leído? ¿A cuántas personas le hemos compartido el Evangelio? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos empleando bien nuestro tiempo para el Señor? Hay que también apartar tiempo para Dios. Hay que apartar tiempo para Dios. Cuando leemos nuestra Biblia, le estamos dando tiempo a Dios para que Él nos hable. Le estamos dando tiempo al Señor para que nos conduzca, para que hermanos, nos eduque y también para que nos reprenda con su palabra. Tenemos que darle tiempo a Dios también en oración. Hay que saber hablar con Dios, hay que ir a Dios en oración. Y tenemos que hacerlo, hermanos, porque el pueblo de Dios no puede ir muy lejos sin Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, la intervención del Señor. Y sin duda alguna, muchas de nuestras cosas, hermanos, no se lograrían a menos que nosotros aprendamos a dedicarle tiempo a la oración. La oración, hermanos, hace la gran diferencia entre una persona y otra. Entonces hay que dedicarle tiempo a nuestro Dios. Hay que redimir bien el tiempo, hermanos, aprovechando cada minuto, cada segundo que Dios nos dé de existencia, hermanos. Nuestra existencia aquí tiene un límite, tiene un tiempo. No somos eternos aquí en la tierra. Así que mientras tengamos tiempo, tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6. Mientras tenemos tiempo hay que hacerle bien a todos, hermanos. Hay que hacer bien a todos. Bien, entonces dice el versículo, redimiendo el tiempo, y luego dice la razón por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Tenemos días malos. Usted como cristiano, cada uno de todos nosotros, hermanos, sabemos precisamente que hay días que no nos va muy bien. Hay días que las cosas no salen del todo bien. Hay días donde usted va a tener, hermanos, desde que amanece hasta que anochece, va a tener que lidiar con problemas y algunos serios. Algunas veces va a tener problemas con su trabajo, va a tener problemas con su patrón, va a tener problemas quizás con los vecinos. Hay días malos, hermanos. Y la razón por qué hay días malos es porque sabemos que tenemos un enemigo que está buscando de qué manera desalentarnos, desanimarnos, sacarnos del camino. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo, cargar las baterías, llenar nuestro tanque para que cuando venga el enemigo con los días malos, nosotros podamos estar bien al final, hermanos. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis imprudentes. Qué buena advertencia, hermanos, nos da el apóstol Pablo acerca del tiempo. El tiempo es una imprudencia, gastar y malgastar nuestro tiempo, especialmente en estos tiempos donde la tecnología está, hermanos, invadiendo nuestros hogares. Muchos de nuestros niños y jóvenes están malgastando su tiempo. En lugar de leer la Biblia, en lugar de aprender buenas cosas, están nada más desperdiciando su tiempo con los juegos de video y cualquier otra cosa que están haciendo, hermanos, distrayéndose de lo que realmente vale la pena. Es increíble, hermanos, cómo estamos viendo una generación que está creciendo, hermanos, sin conocimientos, sin buena educación, solo porque han estado pegados al celular, a la televisión, han estado pegados a la internet, simplemente divirtiéndose, malgastando su tiempo. Son imprudentes, y los padres que no corrigen semejantes cosas están incurriendo en tal imprudencia. Dice, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me pregunto, todo ese tiempo que nosotros usamos, hermanos, simplemente para divertirnos, simplemente para pasearnos, simplemente para hacer cualquier cosa que no, hermanos, trae edificación, ¿eso será la voluntad de Dios? De ninguna manera.
Entonces debemos de entender cuál es la voluntad de Dios y aprovechemos nuestro tiempo. No lo desperdiciemos. No dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Hoy Dios nos dio este hermoso día, Dios nos ha dado este bonito tiempo y debíamos estarlo aprovechando, escuchando la palabra de Dios. Pero estamos desperdiciando nuestro tiempo cuando hacemos cualquier otra cosa en lugar de ir a escuchar la palabra de Dios. Así que es importante, hermanos, que el pueblo de Dios aprenda a darle tiempo al Señor, a apartar tiempo para Dios, hermanos, a buscar la voluntad de Dios en medio de nuestro tiempo. Tenemos un tiempo limitado, como ya lo mencioné. Tenemos un tiempo donde vamos a terminar. Pero antes de eso, hermanos, necesitamos haber hecho todo lo que el Señor nos mandó a hacer. Pablo dijo al final de sus días: he acabado la carrera. Acabó la carrera. Pero antes de eso, dice, yo guardé la fe. Yo peleé la buena batalla. Hice todo lo que tenía que hacer con mi vida. Así que estoy listo para irme. Pero hay muchas personas que ni siquiera han empezado su carrera, ni siquiera han comenzado a guardar la fe. Ni siquiera, hermanos, están peleando la buena batalla. Están peleando cualquier batalla, pero no la buena batalla. Así que es importante que el pueblo de Dios aprenda no solamente a rendir su vida al Señor, y también su cuerpo, sino que también debemos de rendir nuestro tiempo a nuestro Dios. Y por último, hermanos, también quisiera que pudiéramos analizar una cosa más que hizo el apóstol Pablo. Él pudo decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la razón es porque él no solamente había rendido su vida, su cuerpo y su tiempo al Señor, sino que también él rindió a Dios todas sus cosas, todo lo que él tenía. En el capítulo número 3 de la carta de Pablo a los Filipenses, ahí podemos ver, hermanos, lo que dice el apóstol al respecto. Capítulo 3, versículo número 7. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí: pero las cosas que para mí eran ganancia. Pablo no dice cuáles cosas. Posiblemente nosotros también tenemos muchas cosas. Hay muchas cosas que para nosotros son ganancia, que son importantes. Son cosas que nos han costado tal vez. Y dice Pablo: esas cosas para mí eran ganancia, eran cosas que me las había ganado a pulso. Había trabajado por ellas. Incansablemente dediqué horas, metí tiempo. Y esas cosas que para mí eran ganancia, que eran mi orgullo, las he considerado pérdida por amor de Cristo. Las cambié. Ahora quiero que notemos algo aquí, hermanos. Pablo dice que las considera pérdida. No dice que alguien se las robó. Nosotros podemos sufrir pérdidas de algunas cosas y de pronto viene, hermanos, alguien las toma y se las lleva y las perdimos. Alguien puede venir un incendio, quema la casa y las cosas se queman, se incendian y se pierden. Puede venir un huracán, hay una inundación, todo se echa a perder. Pero aquí Pablo no está refiriéndose a eso, ese tipo de pérdida, sino más bien lo que él está diciendo es que él mismo tomó las cosas y las arrojó a la basura. El verso número 8 dice: y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, es decir, lo he mandado a la basura para ganar a Cristo. Qué interesante es este texto, hermanos. Sabemos una cosa importante: todos tenemos cosas. Hemos luchado por tener nuestra casa. Hemos luchado, trabajado, hermanos, para tener nuestras cosas, nuestro carro, nuestra ropa, las cosas que tenemos, los muebles con los que hemos amueblado nuestra casa, todas las cosas que tenemos. Hemos luchado por ello y, hermanos, sin duda alguna que eso es algo que debemos de hacer. Debemos de luchar por lo que queremos. No podemos, hermanos, de ninguna manera detenernos esperando que las cosas nos van a caer del cielo, porque no va a suceder. Así que tenemos, hermanos,
Tenemos que trabajar por las cosas que necesitamos. Hay que luchar y hermanos, qué bendición cuando nosotros podemos sentarnos y decir, gracias a Dios que Dios me ha dado lo que tenemos. Dios ha bendecido nuestro esfuerzo y Dios nos ha dado tantas cosas. Gracias al Señor. Pero déjenme decirle, hermanos, Dios nos bendice no para que amemos las bendiciones, sino para que las agradezcamos a nuestro Dios. Hermanos, nada de ninguna de las cosas que tenemos es más valiosa que nuestro Señor Jesucristo. El amor no debe estar puesto en las cosas. Por eso que el apóstol Pablo también mencionó que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Qué bendición si Dios le ha dado dinero, hermano. Si usted tiene dinero, qué bendición. Hay algunos que tienen tanto dinero pero no lo demuestran. Y hay otros que parece que tienen mucho dinero y no tienen nada, así dice la Biblia. Pero hermanos, qué importante es, si Dios lo ha bendecido y usted tiene los suficientes recursos, no ame el dinero. La Biblia dice que el pecado está no en el dinero, sino en el amor al dinero. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta las cosas que Dios nos ha dado. Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos como bendición, Él nos ha bendecido. Y gracias a Dios por lo que tenemos. Pero ninguna de esas cosas debe ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces lo he enseñado, hermano, lo he repetido infinidad de veces. Cuando Dios te bendice con un trabajo, y si el trabajo te impide ir a la iglesia, entonces ese trabajo no era de Dios. Algunas veces nosotros hacemos suponer que es de Dios, pero no es de Dios cuando el trabajo no nos ayuda a honrar a nuestro Dios, hermanos. Así es, las mismas cosas que Dios nos da. Algunas veces Dios simplemente permite las cosas para probarnos, para ver dónde está nuestro corazón hacia Él. Hay muchas cosas que nos están deteniendo. Ha habido hombres que Dios ha llamado al ministerio. Simplemente no se han rendido porque tienen muchas cosas que habría que dejar. Habría que cambiar un estilo de vida completamente diferente. Y eso es lo que muchas personas no están dispuestos a hacer. Pero hermanos y hermanas, Dios todavía quiere que nosotros le demos a Él todo lo que somos. El apóstol Pablo lo dijo de una manera muy sencilla para que todos lo pudiéramos entender. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo eso se puede lograr cuando le permitimos a Cristo vivir en nuestro corazón. Si Él no está en nuestro corazón, va a ser difícil que nosotros podamos rendir nuestra vida. Es la razón porque hay mucha gente, hermanos, que cuando escuchan estos tipos de mensajes simplemente se van de lado. No quieren, hermanos, no quieren aceptar la verdad de Dios porque tienen muchas cosas, como el hombre rico, aquel que se acercó al Señor cuando Cristo le dijo: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y la Biblia dice que el hombre simplemente agachó su cabeza y se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. Ese es el problema de mucha gente que tiene, hermanos, demasiadas cosas y tiene tanto amor a las cosas que no puede rendir su vida al Señor Jesucristo. Hermanos, creo que esta mañana Dios está hablando a nuestro corazón. Debemos nosotros, de una manera muy especial y muy particular, hermanos, debemos rendir nuestras vidas a nuestro Dios. Tenemos que rendirle a nuestro Dios nuestros cuerpos, presentarlos en sacrificio vivo. Tenemos que rendirle nuestro tiempo a nuestro Dios. Permitir, hermanos, que sea el Señor, hermanos, el centro de nuestra vida y no en nuestras cosas. Todo lo que tenemos debemos ponerlo en las manos de Dios, porque al fin y al cabo Él fue quien nos las dio. Así que lo que tengamos, nuestra casa, nuestro carro, nuestras cosas, nuestro dinero, todo le pertenece a nuestro Dios. Y debemos de aprender a rendir lo que tenemos a nuestro Señor. Hay que servir a Dios con todo lo que tenemos. Quiero terminar diciéndoles, había un hombre que se entregó a Cristo. Era un hombre con cierta posición económica. Un hombre que tenía cierta cantidad de dinero. Había suficiente dinero en su posesión. Cuando él se entregó a Cristo, escuchó al predicador que le dijo: hay que rendirlo todo al Señor. Y el hombre pasó al altar, se hincó, pero con la mano en la billetera, y le dijo: Señor, te entrego todo lo que soy, menos mi billetera. ¿Qué estaba diciendo el hombre? No estaba dispuesto a rendirlo todo. Hermano, todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Dios.
Dios nos bendecirá. La bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Buscamos bendición de Dios, queremos la bendición de Dios y Dios nos puede bendecir. Pero hay que entregar nuestra vida, hay que entregar nuestro cuerpo, hay que entregar nuestro tiempo y todas nuestras cosas en las manos de Dios para que podamos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo está llamando a la puerta. Él sigue llamando a la puerta de cada persona. Si usted no es salvo por la gracia de Dios, hoy usted puede entregar su vida a Jesucristo. Todo lo que tiene que hacer es nada más clamar a Él, pedirle perdón por sus pecados, reconociendo que ha pecado y que la paga del pecado es la muerte. Hay que invocar el nombre de Dios, hay que pedirle perdón y Él lo salvará. En esta mañana, si usted no es salvo, clame a Dios por su salvación. Y todos nosotros, los que somos salvos por la gracia de Dios, hermanos, busquemos de rendir nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestro tiempo y todas nuestras cosas en las manos de nuestro Dios el día de hoy. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para terminar con una oración. Padre Dios, damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás entre nosotros. Te alabamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre, porque tú estás aquí. Qué importante es, Señor, cuando el pueblo de Dios determina rendir sus vidas, rendir todo lo que es, para simplemente servirte a ti, Señor. Que en este día, Padre, cada persona que ha escuchado el mensaje, incluyendo a quien habla en esta mañana, que todos nosotros, Señor, podamos acercarnos a ti, rindiendo nuestras vidas, dando y Señor, poniendo las riendas de nuestra vida en tus manos. No podemos, Señor, de ninguna manera permitir que el diablo nos siga engañando, haciéndonos creer que nosotros somos igual que Dios y que podemos hacer las cosas a nuestra manera cuando no es así. Te pido, Señor, de una manera muy especial por cada persona que en este momento, Señor, también está pasando por algunas situaciones difíciles. Sabemos, Padre, que hay hermanos que están en camas de enfermedad, Señor. Tú eres el médico por excelencia. Ruego por cada hermano, por cada persona que están sufriendo, por esas personas, por esos niños que también están, Señor, en una cama de hospital. Pedimos por ellos, Padre, para que tú les toques con tu mano poderosa, les sanes y les levantes de su enfermedad. Mi Dios, damos honra y gloria por todo lo que tú has hecho y aún por todo lo que tú harás. Sigue hablando al corazón de tu pueblo. Sigue hablando con cada uno de todos nosotros que lo necesitamos, Señor. Bendito Dios, que este mensaje haya ayudado, Señor, a que el pueblo aprendamos a rendir nuestras vidas a ti, Señor. Padre, todo está en que nosotros podamos entender este mensaje, Señor. Las cosas cambiarán. Habrá un sentido diferente a las cosas espirituales, a las cosas que vienen de ti. El amor de Dios llenará, inundará el corazón de tu pueblo, y la fe y la confianza crecerá en el corazón de todos nosotros. Mi Dios, gracias por hablarnos. Sé con todos y cada uno los que hemos escuchado, y a ti será toda la honra y toda la gloria, pues todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.